En este video vamos a continuar con nuestro curso de álgebra lineal y vamos a ver el tema de matrices. Vamos a empezar a ver algunas matrices y algunos términos con los que nos vamos a familiarizar para estar trabajando con las matrices. Para empezar, vamos a entender qué es una matriz. Una matriz es un arreglo de números como este de aquí. Simplemente escribimos entre paréntesis el arreglo de números, que en este caso consta pues de 4 números. En ese otro caso consta de 9 números. O podemos tener arreglos como este de aquí. En general siempre son arreglos rectangulares y las líneas horizontales les vamos a llamar filas, mientras que a las líneas verticales las vamos a llamar columnas. Entonces esta matriz de aquí consta de 2 renglones o filas y de 2 columnas. Esta matriz de acá consta de 3 filas y de 3 columnas. Esta de acá consta de 3 filas y de 5 columnas. A la primera matriz vamos a llamarle matriz 2 por 2 para indicar que son dos filas y 2 columnas. La siguiente matriz sería 3 por 3, es decir, de 3 filas y de 3 columnas. Y la siguiente sería 3 por 5, o sea, 3 filas y 5 columnas. Siempre se dice primero el número de filas y luego el número de columnas. A esto de aquí le llamamos el tamaño de la matriz. Esta es una matriz, por ejemplo, la de en medio sería una matriz de tamaño 3 por 3. A las matrices generalmente las vamos a llamar con letras mayúsculas. Por ejemplo, a la matriz de en medio que la llamamos la matriz A. A la siguiente matriz la llamamos la matriz C. Entonces siempre las llamamos con letras mayúsculas. A una matriz en general, sus términos los vamos a enumerar de esta forma. Esto de aquí nos recuerda a lo que vimos en la sesión anterior cuando veíamos un sistema de ecuaciones general de, de m ecuaciones con n incógnitas y veíamos un sistema de este tipo. Lo representábamos con subíndices y es lo mismo que está sucediendo aquí con esta matriz. A los términos los representamos con 2 subíndices. El primer subíndice indica la fila a la que pertenece el término y el segundo subíndice indica la columna. De esta forma, A11 significa el elemento de la fila 1 y la columna 1. El término A21 significa el término de la segunda fila y la primera columna. Entonces, si por ejemplo tenemos esta matriz, la que está apareciendo, y nos piden indicar el elemento A34, eso significa que el elemento va a estar en la fila 3 y columna 4. Entonces, la fila 3 sería donde empieza con el menos 1 y pues la columna 4 sería la que tiene hasta arriba el menos 3. Entonces el término de la tercera fila y la cuarta columna es el menos 4. Entonces A34 es igual a menos 4. El término A22, por ejemplo, es el término del segundo renglón y la segunda columna, que es el 6. El término siguiente que podremos identificar es el término A13, que es el término 1, que se encuentra en la primera, en la tercera fila y en la primera columna. El término A43 en este caso no existe porque sería el término de la cuarta fila, tercera columna. Pero en este caso se trata de una matriz de tres filas, no tiene cuatro filas, por ende este término no existe. Las matrices pueden tener entradas ya sea en números reales, en números complejos o en números racionales, o en general números en algún campo. Después estaremos viendo lo que son los campos.
pero por el momento conocemos los números reales, recordando que son los números racionales. La Q en este caso serían las fracciones. O números enteros también, que los podemos interpretar también como fracciones. Los números reales son los números enteros, las fracciones, el número pi, el número y los números complejos son un conjunto de números más grandes que nos permiten calcular raíces cuadradas de números negativos. Una matriz, por ejemplo, con entradas en números complejos, se vería de esta forma. Tenemos el 2 más i, que es un número complejo, luego el menos 3i, que también es un número complejo, el 4, que es un número real, pero hay que recordar que todos los números reales también son complejos. En la segunda fila tenemos el 7i, el 0 y el 5 menos 7i. Entonces se trata de una matriz de 2 filas y 3 columnas. Es una matriz 2 por 3. Para representar el conjunto de todas las matrices 2 por 3 con entradas en los complejos, vamos a representarlo de esta forma, con esta notación. 2 por 3, la matriz 2 por 3, y el número está en el campo de los complejos. Lo que aquí está diciendo es que la matriz que llamamos A pertenece, la E significa que pertenece al conjunto de matrices que tienen 2 filas y 3 columnas y que tienen entradas en los números complejos. Dicho de otra forma, A es una matriz 2 por 3 con entradas en los complejos. Con esta misma notación tendremos que M5 por 2 R significa que es el conjunto de matrices de 5 filas y 2 columnas que tienen entradas en los números reales. Mientras que M2 por 7Q es el conjunto de matrices de 2 renglones y 7 columnas con entradas en los números racionales. Es importante familiarizarnos con estas notaciones porque de esta forma podríamos ya no mencionar todo este conjunto de palabras y abreviarlo como, por ejemplo, M5 por 2R. Es más sencillo de representar. Una de las matrices que vamos a estar revisando son las matrices columna, que son matrices que solamente tienen una columna. Tiene 3 filas esta matriz, puede tener aún más, pero lo importante es que solo tiene una columna. También existen matrices como la siguiente, que consta de solamente un renglón y en este caso tiene 4 columnas. Sí, puede tener más, pero lo importante es que solamente tiene una fila. A este tipo de matrices se les llama vectores. La primera se le llama vector columna, que es un vector columna 3 por 1, porque tiene 3 filas y una columna. Y también podemos decir que es un vector de 3 componentes o de dimensión 3. El siguiente es un vector renglón o vector fila. El vector fila en este caso sería de 1 por 4, que consta de 4 componentes, o que también se le llama de dimensión 4. Todos estos aquí presentados son vectores. Al conjunto de todos los vectores que tienen n componentes se les llama Rn si sus entradas son en números reales. Y como vimos también en el caso de las matrices, sus entradas pueden ser números complejos, y en ese caso se diría que el conjunto de todos los vectores de n componentes se les llamaría Cn en este caso porque tiene entradas en los números complejos. Estaremos revisando algunos ejemplos de matrices en el campo de los números reales, así como también en el conjunto de los números complejos. El primer vector, el vector columna, es un vector que pertenece a R3. Se le conoce así porque tiene 3 componentes y las componentes son números reales. Si estas componentes las quisiéramos considerar como números complejos, diríamos que pertenece a C3. Pero en este caso es R3 porque se trata de números reales. En lugar de interpretar esto como un vector, lo interpretamos como una matriz. Entonces simplemente diríamos que esta matriz pertenece a M3 por 1R. Y utilizaríamos la notación que estábamos usando anteriormente
para representar esta matriz. En el caso del siguiente vector, podemos decir que la notación es que pertenece a R4. De igual forma que podemos decir que pertenece a la matriz 1 por 4 que pertenece al campo de los reales. El siguiente vector simplemente pertenece a R4. No lo vamos a interpretar como una matriz porque lo estamos separando con comas. A los vectores generalmente los llamaremos con letras minúsculas como la U, la V, a los cuales les pondremos una flechita para indicar que es un vector y diferenciarlos de un simple número real o de una matriz o de una matriz con más columnas y más filas. Cuando se trabaja con vectores se utiliza esta notación de una sola letra con un minúscula y con una flecha en la parte de arriba. Una matriz 0 es la siguiente. Es una matriz que tiene que se representa con el símbolo 0 de los números reales, y en este caso hay que entender que nos estamos refiriendo a toda una matriz con este símbolo, y los ceros que están dentro nos estamos refiriendo al número real 0, al que se encuentra dentro del conjunto de los reales. Podría haber una confusión porque estamos usando el mismo símbolo para indicar el número real y el nombre de la matriz, pero esto no será un problema porque se va a entender por el contexto de donde se esté utilizando el símbolo, si se trata de un número real o de una matriz, del nombre de una matriz. En este caso tendremos una matriz de 3 renglones y 5 columnas con todas sus entradas que son 0. Entonces es una matriz 0 de 3 por 5. La siguiente es la matriz 0 de 2 por 2. Y así como cuando tenemos estas matrices podemos tener un vector 0 que lo podemos representar con un 0, una flecha arriba para representar que es un vector, y se trata de un vector que tiene 2 filas y una sola columna. Es un vector de 2 componentes y todos ellos son 0. Entonces podemos representarlos también como vector de la forma contraria, una sola fila con diversas y múltiples columnas. Sigue siendo un vector, sea así o sea un vector fila de 4 componentes como el que estamos mostrando en el ejemplo, que es básicamente lo mismo. Las matrices cuadradas son aquellas que son n por n, que tienen el mismo número de renglones que de columnas. La siguiente matriz que estamos mostrando es una matriz cuadrada porque tiene 2 filas y 2 columnas. En este caso esta matriz pertenece a M 2 por 2 R porque sus entradas son en números reales. Cuando se trata de matrices cuadradas generalmente vamos a utilizar esta notación. La siguiente que está apareciendo existe en M2R, donde expresemos que se trata de una matriz cuadrada, sin necesidad de poner el símbolo de por. Como en el siguiente ejemplo que decimos que pertenece a M3R, que es una matriz cuadrada de 3 filas por 3 columnas. Los términos A11, A22, A33 hasta ANN se denominan diagonal principal de la matriz. Esto hace referencia a la diagonal que se forma en las matrices cuadradas. Por ejemplo, en el caso de la primera matriz, la diagonal sería el término 2 y el término menos 1, que sería el término A11 y A22. En el siguiente podemos ver la diagonal, cómo se manifiesta desde la esquina superior hasta la esquina inferior derecha. Desde el primer término hasta la esquina del último término de la matriz.